El día del Señor. Éxodo capítulo 20, versículo 9 al 11, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Durante los primeros 6 días de la semana podrán hacer todo el trabajo que quieran, pero el sábado será un día de descanso, un día dedicado a mí. Ese día nadie deberá hacer ningún tipo de trabajo, ni ustedes, ni sus hijos, ni sus hijas, ni sus esclavos, ni sus esclavas, ni sus animales, y ni siquiera el extranjero que trabaje para ustedes. Yo hice en 6 días el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día reposé. Por eso bendije ese día y lo declaré un día especial. Dios condujo a su pueblo por una tierra extraña. Los hizo marchar a través del mar y los guió por un territorio inexplorado. Ellos no sabían dónde estaban. El desierto era extraño, los sonidos eran nuevos y el escenario desconocido. Y ellos, lo principal, no tenían confianza en Dios. Entonces le exigieron: llévanos de vuelta a Egipto. Pero el padre quería que el pueblo confiara en él, que tomaran su mano y se relajaran. El padre deseaba que sus hijos dejaran preocuparse por el cómo y se dieran por satisfechos con el quién. Él los liberó de la esclavitud y creó un paso a través del mar. Les dio una nube para que la siguieran de día y un fuego para guiarlos de noche, y les dio alimentos. Él suplió sus necesidades básicas, les llenó el estómago. Una vez al día venía el maná en la mañana y codornices en la tarde. Creed en mí, confiad en mí, y yo os daré todo lo que necesiten. Al pueblo se le decía que recogiera únicamente lo necesario para un día. Sus necesidades serían cubiertas, cada una a su tiempo. A pesar de la fidelidad de Dios, al pueblo le costaba trabajo creer que la provisión venía de Dios. Iba en contra de su lógica ver comida y no almacenarla. ¿Y qué tal si mañana se le olvida? ¿Y qué tal si no vuelve? Así que tomaron más de lo que necesitaban, y a la mañana siguiente amaneció podrida. Recojan solo lo necesario para hoy, fue el mensaje de Dios. Dejen que yo sea el que se preocupe por el mañana. Dios quería, y lo sigue haciendo, que confiemos en Él. El viernes se dijo que recogieran lo suficiente para 2 días, porque el siguiente día era sábado, el día que Dios había consagrado para que la humanidad se reuniera con su Creador. El sábado no se echó a perder la comida recogida para ese día durante el anterior, pero al pueblo le costaba permanecer quieto el sábado. Iba en contra del sentido común, hacer una pausa y sobre todo, escuchar a su Creador. Así que a pesar de la orden de Dios, salieron a buscar comida. Después de todo, y esto es para nosotros, el domingo es el mejor día para los negocios y el trabajo. ¿No te parece? Tenemos que aprender que no es todo hacer algo. Hay que quedarnos quietos. El día del Señor es aquel en que los hijos de Dios en tierra extranjera aprietan la mano de su Padre y exclaman: no sé dónde estoy, ni cómo ir a casa, pero tú, Padre, lo sabes, y eso me basta. ¿En qué sentido el día del Señor es un tiempo para orientarnos? Pues es un tiempo para escuchar la voz de Dios. Es un tiempo para renovar esa relación espiritual que debemos tener cada uno de nosotros con Dios. Mira lo que escribió el salmista en el capítulo 122, versículo 1.
Salmo 122, versículo 1. Me da gusto que me digan, vamos al templo de Dios. ¿Cuál es la razón por la cual el salmista se alegra en este versículo? ¿Cómo se relaciona este versículo con el día del Señor? Y algo que debería ser un ejemplo suficiente para cada uno de nosotros acerca de tener un día especial no exactamente para no hacer nada, sino un día especial para encontrarnos con Dios. Ese es el ejemplo que encontramos con nuestro Señor Jesucristo y que narra el libro de Lucas en el capítulo 4, versículo 16, donde dice: Después volvió a Nazaret, el pueblo donde había crecido. Un sábado, como era su costumbre, fue a la sinagoga cuando ahí se levantó a leer. Si Jesús encontró tiempo en medio de una agenda tan apretada para detener el apuro y sentarse para alabar a Dios, ¿no crees que nosotros podríamos hacer lo mismo? Afloja el paso. Si Dios lo ha ordenado, es porque tú, yo, todos nosotros lo necesitamos. Si Jesús dio el ejemplo, es porque nos hace falta. Dios todavía suministra el maná. Confía y confiemos en Él. Tómate un día para decirle no al trabajo y sí a la alabanza. Esa es otra de las razones por las cuales el salmista escribe allá en el capítulo 92, versículo 1 en adelante, hablando de que confiemos en Él y que ese día lo tengamos para adorarlo a Él. Dios Altísimo, qué bueno es poder alabarte y cantarte himnos. Qué bueno es poder alabar tu amor y tu fidelidad. Día y noche te alabaré con música de arpas y liras. Dios mío, quiero gritar de alegría por todo lo que has hecho. Todo lo que haces es impresionante y me llena de felicidad. Tus pensamientos son tan profundos que la gente ignorante ni los conoce ni los entiende. Aunque los malvados y los malhechores se multiplican por todas partes, un día serán destruidos para siempre. Solo tú, mi Dios, reinas por siempre en el cielo. Y esto nos muestra lo importante que debería ser para nosotros, para cada uno de nosotros, el tener que dejar un día para la adoración a Dios. El tener un día para adorar a Dios. Uno de los puntos de referencia en Londres es la Cruz de Charing. Está cerca del centro geográfico de la ciudad y sirve como instrumento de orientación a quienes están confundidos por las calles. Una niñita estaba perdida en la gran ciudad. Un policía la encontró. Entre lágrimas, ella le explicó que no sabía cómo volver a casa. Él le preguntó si sabía su dirección, no la sabía. Le preguntó su número de teléfono, tampoco lo sabía. Pero cuando le preguntó qué es lo que sabía, de repente se le iluminó el rostro. Conozco la cruz, dijo. Enséñeme la cruz y ya puedo encontrar mi camino desde ahí. Al igual que esta niña, mantengamos una clara perspectiva de la cruz en nuestro horizonte y podremos volver a casa. Ese es el propósito del día de descanso, descansar el cuerpo, pero mucho más importante, restaurar nuestra perspectiva, un día en el cual orientarnos para encontrar el camino a casa, el camino a encontrarnos con el Señor, el camino a hacer lo necesario para mantener nuestra relación espiritual con el Señor. Algo que es importante para nosotros hoy en día, es preguntarnos, tal como fue mandado allá al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, allá en el pasado,
cabe la pena preguntar por qué los creyentes no reunimos en el primer día de la semana. Bueno, nos reunimos el primer día de la semana no porque para nosotros ese sea el día de reposo, eso fue indicado allá al pueblo de Israel, sino porque vemos en el Nuevo Testamento un ejemplo, o son varios los ejemplos, en el que los creyentes desde del primer siglo, cuando comenzó la iglesia, tenían sus reuniones el primer día de la semana. Solamente quisiéramos citar un par de ejemplos para ilustrar el punto. Escribiendo a los creyentes de la iglesia local en Corinto, el apóstol Pablo, en relación a la ofrenda, dice lo siguiente: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Los creyentes corintios tenían la costumbre de reunirse cada primer día de la semana, y como parte de su reunión de adoración, Pablo les instruye a recoger la ofrenda. Otro ejemplo lo tenemos en el libro de los Hechos, cuando Pablo visitó a los creyentes en una ciudad que se llamaba Troas. Observa lo que sucedió ahí. Se encuentra en Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. La costumbre de los creyentes en Troas era reunirse los domingos, el primer día de la semana, para celebrar la Santa Cena o la Cena del Señor. Una pregunta que podríamos hacernos es la siguiente: ¿por qué es que los creyentes del tiempo que nació la iglesia se reunían los primeros días de la semana? ¿Por qué no lo hicieron el segundo, o el tercero, o el quinto, o el séptimo? Debe haber habido fuertes razones para ello. Ciertamente fue así, y la gran razón de por qué el primer día de la semana es que el Señor resucitó en el primer día de la semana. Si el objeto de nuestra devoción, la persona del Señor Jesús, venció al enemigo, la muerte, en un primer día de la semana, es muy natural que los discípulos del Señor Jesús tengan gran respeto y simpatía hacia el primer día de la semana, y este se refleja en el hecho de que precisamente ese día se reunían para hacer memoria de la persona y obra del Señor Jesús, su muerte, su sepultura, su resurrección y su pronta venida. La resurrección de Cristo hizo cambios radicales en las vidas y costumbres de los discípulos, y eso explica el día en que se reunían. Así que la iglesia no está más bajo la ley del Antiguo Testamento, sino bajo la gracia, y por eso no necesita guardar el séptimo día como día de reposo, algo que fue señal del pacto que Dios hizo con su pueblo escogido Israel. El primer día de la semana no es el día de reposo en la iglesia actual, sino el día en el cual nos reunimos para hacer memoria de Él, por cuanto resucitó un primer día de la semana, y la iglesia primitiva tenía la costumbre de tener sus reuniones también los primeros días de la semana. Y finalmente quiero leer solamente algunos versículos que dan base o dan sentido a esto. Dice ahí en Juan capítulo 20, versículo 19: en la noche de ese mismo domingo, los discípulos se reunieron en una casa. Las puertas de la casa estaban bien cerradas, porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos. Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: que Dios los bendiga y les dé paz. Después, en el libro de Marcos capítulo 16, versículo 9, dice: el domingo muy temprano, después que Jesús resucitó, se le apareció a María Magdalena. Tiempo atrás Jesús había expulsado de ella 7 demonios.
las 3 mujeres fueron a ver a Pedro y a los otros discípulos y les dieron un corto informe de lo que ellas habían oído. Después Jesús envió a los discípulos a todos los países del mundo para anunciar el mensaje especial de Dios que durara para siempre. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 2, que ya hicimos mención anteriormente en lo que compartimos. Es decir, que cada domingo cada uno de ustedes debe apartar y guardar algo de dinero según lo que haya ganado. De este modo no tendrán que recogerlo cuando yo vaya a verlos. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 10 dice: pero un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces escuché detrás de mí una voz muy fuerte que sonaba como una trompeta. Y creo que estos son algunos de los versículos que nos ayudan a comprender que el domingo es el día en que debemos reunirnos. El domingo es el día en que nosotros debemos hacer un alto y reposar, pero reposar en la adoración de Dios, reposar en la relación que debe tener cada uno de nosotros con Dios. Por eso es llamado el día del Señor, y creo que lo que más podemos aprender de ese día del Señor no es todo hacer algo. Hay ocasiones en que debemos quedarnos quietos para adorar, quietos para alabar, quietos para glorificar el nombre de Dios. Bendito Padre, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias porque casualmente hoy, domingo, primer día de la semana, estamos reunidos para alabarte y glorificarte, estamos reunidos para elevar nuestras peticiones, nuestras oraciones, y te damos gracias que nos permita a este puñado de hijos tuyos estar aquí nuevamente, Padre, para alabarte, para glorificarte, para poder expresarte todas y cada uno de nuestros sentires. Sé con nosotros, Padre, sigue bendiciendo grandemente este grupo de oración, Señor, y sigue dándonos respuesta desde antes incluso que lo digamos o lo expresemos. Y Padre, gracias por tu gran amor, gracias por tu compasión, tu misericordia. Sé con cada uno de nosotros e inclina tu rostro, Señor, para oír cada una de las peticiones que de manera verbal o en mente o en corazón expresemos hacia ti, Señor. Te damos gracias por ello y todo lo suplicamos en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quien quiera orar, adelante.